Saúl, que es un psicoterapeuta aquí en la ciudad de Cancún, que fundó este centro La Quim, que ha ayudado a muchas personas, y hoy ha preparado para nosotros alquimia emocional. ¿En qué consiste la alquimia emocional, Saúl? Así es, pues es un tema interesante, suena, capta la atención. Alquimia emocional consiste básicamente en la posibilidad de transformarnos en alquimistas emocionales. Y un poco regresando como la definición de la palabra alquimia, es esta capacidad de poder convertir los metales pesados en metales preciosos, ¿no? Metales como el plomo, convertirlo en oro. Y si llevamos esta metáfora al terreno emocional, sería básicamente convertir estas emociones de supervivencia en emociones más, pues emociones superiores, por así decirlo. Emociones de supervivencia podemos encontrar la rabia, la frustración, el miedo, el sufrimiento, y obvio, no es que estas emociones sean malas, sino son emociones que nos conectan a la supervivencia y también poder transformarlas en emociones superiores como el amor, la gratitud, la dicha, la inspiración, la bondad, la empatía, la solidaridad. Y para lograr hacer esto, para convertirnos en alquimistas emocionales, primero tendríamos que recurrir a lo que seguramente Paloma nos va a hablar más adelante, que es la inteligencia emocional. Y según lo que yo he aprendido, es que la inteligencia emocional tiene 3 R's, que también quiero compartírselas. Por un lado es reconocer la emoción, por otro es revisar la emoción y finalmente es regular la emoción. Y para convertirnos en alquimistas emocionales, primero tendríamos que reconocer las emociones. Es interesante cómo un gran número de personas llegan al consultorio sin siquiera reconocer cuál es la emoción que están sintiendo. Entonces, nuestro reto, no solamente en este momento, nuestro reto en la vida, en nuestra vida es poder ir cada vez más al reconocimiento emocional. A ver, ¿qué estoy sintiendo? Y ya Miriam Muñoz Polit nos regaló un mapa que se llama, o le puso la matea, que son 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Y este mapa nos puede dar alguna idea de cuáles podrían ser las emociones que estamos sintiendo. Ojo, cada emoción tiene sus matices. Por ejemplo, el matiz del enojo podría ser la rabia o podría ser la frustración. Entonces, pero bueno, estas 5 emociones nos pueden dar una pista de, pues, cuál podrían ser las emociones que estamos sintiendo. Después tendríamos que revisar qué es aquello que nos genera esta emoción y finalmente, pues, regular la emoción. Regular la emoción no es negarla, no es hacer que no pasa ni reprimirla, al contrario, es poder transformarla. Y lo que yo he aprendido, por ejemplo, en arteterapia, es transformar la emoción a través del arte. ¿Cómo? Bueno, utiliza la vía que quieras. Puede ser pintando, escribiendo, puede ser grabando esto que estás sintiendo, cocinando quizá o bordándolo. Pues utiliza la vía que sea, pero transfórmala. No es solo hacer por hacer, es hacer con la conciencia de que estoy sintiendo esto para poder transformarlo. Entonces, lo primero es reconocer esa emoción, que a veces no sabemos ni qué nombre ponerle, pero nos podemos basar con estas 5 que nos dices que son las principales, son las únicas, son las básicas, o de ahí se desprenden las demás. Miriam Muñoz dice que son las 5 emociones básicas que nos pueden dar una pista de por dónde andamos: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto o amor. Ok. Muy bien. Sí, quería preguntarte, Saúl, Sí. ahora que decías canalizar las emociones a través del arte, y me llama la atención cómo dices, cocinando, ¿no? A veces podemos pensar que arte es solo pintar o música o no sé, como las bellas artes, ¿no? Pero todo lo que implique creatividad, ¿es así? Sí, todo lo que implique transformación, convertir una materia prima en algo diferente sería la alquimia emocional finalmente. He aprendido también, por ejemplo, en biodescodificación de la enfermedad, que toda aquella emoción que no se expresa, que se niega, que se esconde, más adelante va a expresarse y lo va a hacer a través de un síntoma. Así es que más vale, a manera de prevención, empezar a reconocer cuáles son estas emociones,
para empezar también a transformarlas.